La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante La Estancia, uno de los lugares más exclusivos de Polanco, en la Ciudad de México. Eran las 8:30 de la noche, y Daniela Contreras observaba nerviosa su teléfono móvil mientras el mesero pasaba por tercera vez, preguntando si estaba lista para ordenar. Ella negó con la cabeza, sintiendo cómo las miradas curiosas de otras mesas se posaban sobre ella. Había llegado puntual a las 8, como siempre hacía. A sus 32 años, Daniela era una mujer metódica, coordinadora de eventos corporativos en una empresa mediana. Su amiga Laura la había convencido de probar una aplicación de citas después de 2 años de estar soltera. «Ya es hora de que vuelvas a salir, Dani. No todos los hombres son como tu ex», le había dicho Laura con insistencia. El perfil de Rodrigo parecía prometedor. 40 años, empresario, divorciado, con un hijo. Sus conversaciones por mensaje habían sido interesantes, aunque él siempre mantenía cierta distancia, contestando de manera cortés pero breve. Cuando finalmente propuso verse en persona, Daniela había sentido una mezcla de emoción y nerviosismo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pero ahora, 30 minutos después de la hora acordada, la realidad la golpeaba con la misma fuerza que la lluvia contra las ventanas. La habían plantado. Otra vez. Sintió cómo el calor le subía al rostro, una mezcla de vergüenza y frustración. Tomó su bolso, decidida a marcharse, cuando escuchó una voz profunda detrás de ella. «¿Daniela Contreras?» Se giró y vio a un hombre alto, de cabello oscuro ligeramente mojado por la lluvia, vestido con un traje gris perfectamente cortado pero arrugado, como si hubiera corrido bajo la tormenta. Sus ojos cafés mostraban una mezcla de cansancio y disculpa. Era más atractivo que en sus fotos, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. «Sí, soy yo», respondió Daniela, todavía de pie, con el bolso en la mano. «Rodrigo Castellanos. Lo siento muchísimo por el retraso. Hubo una emergencia en casa con mi hijo y el tráfico por la lluvia». Hizo una pausa, notando que ella tenía intención de irse. Su expresión cambió a algo que parecía genuina preocupación. «Por favor, no te vayas. Eres la única que vino». Daniela frunció el ceño, confundida. «¿La única? ¿Qué quieres decir?» Rodrigo exhaló profundamente, pasándose la mano por el cabello mojado. Parecía avergonzado. «Mi asistente organizó, digamos que varias citas esta noche. Pensé que era buena idea ser eficiente con mi tiempo. Todas las demás cancelaron cuando me retrasé. Tú fuiste la única que esperó». El silencio entre ambos fue interrumpido solo por el murmullo de las conversaciones alrededor y el sonido de la lluvia. Daniela sintió una ola de indignación. ¿Varias citas la misma noche? ¿Quién se creía que era este hombre? «Así que básicamente soy tu plan de respaldo», dijo ella, con voz controlada pero firme. La única lo suficientemente tonta como para esperar media hora bajo la mirada de todos en este restaurante. «No, no es así». Rodrigo levantó las manos en un gesto de defensa. «Sé que suena terrible, es terrible, pero cuando mi asistente me mostró tu perfil, fuiste la única con la que realmente quise hablar. Las otras fueron sugerencias de ella. Yo solo acepté porque pensé que debía intentarlo, volver a salir después del divorcio». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Pero contigo fue diferente. Nuestras conversaciones fueron las únicas que disfruté». Daniela lo observó detenidamente. Había algo en su expresión, una vulnerabilidad que no esperaba encontrar. No era la típica actitud arrogante de un empresario exitoso. Parecía genuinamente arrepentido, incluso perdido. «Rodrigo, no sé si debo sentirme halagada o insultada», dijo ella finalmente, todavía de pie. «¿Tu asistente organiza tus citas? ¿En serio?» Él soltó una risa corta, casi triste. «Sé cómo suena. Parezco un idiota, ¿verdad? La verdad es que no sé cómo hacer esto. Llevo 3 años divorciado.
Trabajo 14 horas al día en mi empresa de tecnología. Tengo un hijo de 8 años que es mi prioridad y mi vida social se reduce a juntas de negocios y partidos de fútbol infantil. Mi asistente pensó que me estaba ayudando al organizar mi agenda de citas como organiza mis reuniones de trabajo. Daniela sintió cómo su enojo comenzaba a suavizarse, aunque se resistía a ceder tan fácilmente. «¿Y dejaste que lo hiciera?» «Sí, lo hice, y fue un error enorme». Rodrigo dio un paso hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Pero estoy aquí ahora, y tú también. Y si decides quedarte, te prometo que esta será la única cita que me importa esta noche. De hecho, la única cita que me ha importado en mucho tiempo». La lluvia arreció afuera y un trueno retumbó en la distancia. Daniela miró hacia la ventana, luego de regreso a Rodrigo. Había algo honesto en su torpeza, en la manera en que admitía sus errores sin intentar justificarlos completamente. No era el hombre perfecto que esperaba, pero tal vez precisamente eso lo hacía más real. «Una oportunidad», dijo ella finalmente, soltando su bolso y volviendo a sentarse. «Tienes una oportunidad para demostrarme que no perdí mi tiempo esperándote». El alivio en el rostro de Rodrigo fue inmediato. Se sentó frente a ella con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que ella cambiara de opinión. «Gracias. No la desperdiciaré». El mesero se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa discreta, y finalmente pudieron ordenar. Rodrigo pidió un vino tinto de la casa y ella un agua mineral con limón. Mientras esperaban, él se quitó el saco mojado y lo colgó en el respaldo de su silla. «Entonces, cuéntame sobre esa emergencia con tu hijo», preguntó Daniela, decidiendo darle el beneficio de la duda. La expresión de Rodrigo se suavizó inmediatamente al hablar de su hijo. «Mateo, tiene 8 años. Esta noche tenía una presentación escolar sobre animales del desierto y olvidó su maqueta en casa. Entró en pánico total. Tuve que regresar de la oficina, recoger la maqueta de un escorpión hecho con limpiapipas y cartón, llevarlo a la escuela, esperar a que terminara su presentación porque estaba muy nervioso y luego dejarlo con mi madre». Se detuvo, sonriendo con ternura. «Sacó 10. Valió la pena el retraso». Daniela no pudo evitar sonreír también. «Un escorpión de limpiapipas, con ojos de botones y todo. Es su obra maestra», respondió Rodrigo con orgullo paternal evidente en su voz. «Mateo es todo para mí. Desde el divorcio he tratado de ser tanto mamá como papá. No siempre lo hago bien, como puedes ver por mi desastrosa vida amorosa, pero lo intento». «¿Qué pasó con tu matrimonio?», preguntó Daniela, sorprendiéndose a sí misma por su franqueza. Normalmente era más reservada, pero algo en esta situación extraña la hacía sentir que las formalidades ya habían sido descartadas. Rodrigo tomó un sorbo de agua antes de responder. «Carolina, mi ex esposa, es una cirujana muy exitosa. Nos casamos jóvenes, teníamos grandes planes, pero cuando llegó Mateo, nuestras prioridades cambiaron de manera diferente. Ella quería seguir enfocada en su carrera, viajar para congresos médicos, construir su reputación. Yo también estaba construyendo mi empresa, pero cuando naciste Mateo, algo cambió en mí. Quería estar presente, no quería perderme sus primeros pasos, sus primeras palabras». Hizo una pausa, con la mirada perdida en algún recuerdo. «Empezamos a discutir por todo. ¿Quién se quedaba cuando Mateo estaba enfermo? ¿Quién iba a las juntas escolares? ¿Quién sacrificaba su agenda? Al final, nos convertimos en extraños que compartían una casa». «Lo siento», dijo Daniela sinceramente. «No lo sientas. Fue lo mejor para todos. Carolina ahora es jefa de cirugía en un hospital privado. Ve a Mateo cada 2 fines de semana y está presente en su vida, solo que de manera diferente. Hemos aprendido a ser mejores padres separados de lo que éramos juntos». Rodrigo la miró directamente a los ojos. «¿Y tú? ¿Qué te trajo a una aplicación de citas?».
Daniela sintió el peso familiar de su propia historia. Una relación de 5 años que terminó hace 2 años. Pensé que nos casaríamos, tendríamos hijos, toda la película completa, pero resulta que él tenía otras ideas sobre el compromiso. Específicamente, ideas que incluían a su compañera de trabajo. «Auch», murmuró Rodrigo. «Ese tipo es un idiota». «Lo fue», confirmó Daniela. «Pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que puedo estar bien sola. Me enfoqué en mi carrera, en mis amigos, en mí misma. Hasta que Laura, mi mejor amiga, decidió que ya era suficiente tiempo de duelo y me inscribió en esa aplicación prácticamente a la fuerza. Llegó la comida, unos tacos de pato para ella y un corte de res para él. Mientras comían, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Hablaron sobre sus trabajos, Daniela sobre los eventos corporativos más desastrosos que había coordinado, Rodrigo sobre los retos de dirigir una empresa de desarrollo de software con 50 empleados. Compartieron anécdotas sobre la Ciudad de México, sobre cómo el tráfico era un enemigo común, sobre sus lugares favoritos para desayunar chilaquiles. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Rodrigo, mientras terminaban el postre, un pastel de 3 leches que habían decidido compartir. «Dirijo una empresa de tecnología, creamos aplicaciones para otras empresas y no tengo ni idea de cómo usar una aplicación de citas adecuadamente». Daniela rió. «Bueno, claramente tampoco yo, porque acepté una cita con alguien que programó múltiples encuentros la misma noche». «Touché», admitió él sonriendo. Luego su expresión se tornó más seria. «Daniela, sé que esto empezó de la peor manera posible, pero estoy muy feliz de que te hayas quedado. No he disfrutado tanto una conversación en no sé cuánto tiempo». Ella sintió un revoloteo en el estómago que no había experimentado en años. «Yo también lo disfruté», admitió. La lluvia había cesado cuando salieron del restaurante cerca de las 11 de la noche. El aire olía a tierra mojada y las luces de Polanco se reflejaban en los charcos de las calles. Rodrigo insistió en acompañarla hasta su auto. «¿Puedo volver a verte?», preguntó él cuando llegaron al estacionamiento. «Esta vez sin intermediarios, sin asistentes organizando mi vida. Solo tú y yo». Daniela lo miró, evaluando. Había algo en Rodrigo Castellanos que despertaba su curiosidad. No era perfecto, claramente tenía sus defectos y limitaciones, pero era honesto, o al menos lo parecía, y después de todo lo que había pasado con su ex, la honestidad era un commodity valioso. «Una segunda cita», acordó ella, «pero esta vez tú la organizas. Sin ayuda». «Sin ayuda», prometió él, sonriendo con una mezcla de alivio y alegría. Sin pensarlo mucho, tomó su mano gentilmente. «Gracias por quedarte, Daniela. Gracias por ser la única que vino». En ese momento, bajo las luces del estacionamiento, con el olor a lluvia todavía en el aire, algo cambió entre ellos. No fue amor a primera vista ni nada tan dramático. Fue algo más sutil, más real. La posibilidad de que 2 personas imperfectas pudieran encontrar algo genuino en medio del caos de sus vidas complicadas. 3 semanas habían pasado desde aquella primera cita bajo la lluvia. Daniela y Rodrigo se habían visto 5 veces más. Un desayuno en un café de la Condesa donde él llegó con ojeras después de una noche en vela con Mateo que había tenido fiebre. Una cena rápida entre sus agendas ocupadas. Una tarde de domingo caminando por Chapultepec, un almuerzo improvisado de tacos al pastor en un puesto callejero que ella conocía, y una noche viendo una película en el departamento de él cuando Mateo estaba con su madre. Cada encuentro había sido diferente, lleno de conversaciones que se extendían más de lo planeado, risas inesperadas y silencios cómodos. Rodrigo era diferente a cualquier hombre que Daniela hubiera conocido. No trataba de impresionarla con lujos o gestos grandilocuentes. En cambio, le mostraba su vida real.
Las llamadas urgentes de trabajo que tenía que atender, las preocupaciones por Mateo, la manera en que se quedaba dormido en el sofá después de semanas agotadoras. Era un viernes por la tarde cuando Rodrigo la llamó. Su voz sonaba diferente, más tensa de lo habitual. «Dani, sé que esto es muy pronto, pero necesito pedirte algo». Daniela estaba en su oficina, revisando los últimos detalles de un congreso médico que coordinaría la siguiente semana. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?» «Mateo tiene su fiesta de cumpleaños mañana. Carolina tenía que venir, pero surgió una emergencia en el hospital y no podrá. Contraté animadores. Tengo todo listo, pero...» Hizo una pausa. «Tengo pánico de enfrentarme solo a 15 niños de 8 años corriendo por un salón de fiestas. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas venir? No como mi pareja oficialmente, no quiero presionarte ni confundir a Mateo, pero necesito refuerzos». Daniela sintió un nudo en el estómago. Conocer al hijo de Rodrigo era un paso enorme, uno que no estaba segura de estar lista para dar. Apenas llevaban 3 semanas saliendo, pero la vulnerabilidad en la voz de Rodrigo era real. «¿Estás seguro? Es el cumpleaños de tu hijo, Rodrigo. Es importante». «Lo sé, y por eso te lo pido. Confío en ti, Daniela, y sé que es pronto, pero te necesito ahí». Después de un momento de deliberación, ella aceptó. «Está bien. Dime dónde y a qué hora». El salón de fiestas La Granja Alegre estaba en Satélite, decorado con temática de superhéroes. Cuando Daniela llegó al mediodía del sábado, el caos ya había comenzado. Niños corrían por todos lados, los padres formaban pequeños grupos conversando, y Rodrigo estaba en el centro, tratando de organizar el primer juego con ayuda de 2 animadores disfrazados de Spider-Man y Capitán América. Él la vio entrar, y su expresión de alivio fue inmediata. Se acercó rápidamente. «Gracias por venir», dijo, y sin pensarlo le dio un beso rápido en la mejilla. «No sabes cuánto aprecio esto». «¿Dónde está el cumpleañero?», preguntó Daniela, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía rápidamente. Rodrigo señaló hacia un grupo de niños. Mateo era inconfundible. Tenía los mismos ojos cafés de su padre y una sonrisa enorme mientras corría con sus amigos. Usaba una camiseta de Spider-Man y una corona de cumpleaños dorada. «Mateo, ven un momento», llamó Rodrigo. El niño se acercó corriendo, todavía con la energía frenética de la fiesta. «¿Qué pasa, papá? Ya van a traer el pastel». «No todavía, campeón. Quiero presentarte a alguien. Ella es Daniela, es una amiga mía. Vino a ayudarme con tu fiesta». Mateo la observó con la curiosidad sin filtro típica de los niños. «Hola, ¿eres la novia de mi papá?». Daniela sintió cómo se sonrojaba mientras Rodrigo se atragantaba con su propia saliva. «Mateo, eso no... Es que mi papá nunca trae amigas», continuó el niño con total inocencia. «Solo trae gente de su trabajo, y esos son todos aburridos. Tú te ves más divertida». Daniela no pudo evitar sonreír. «Gracias, creo. Tu papá me contó del escorpión que hiciste para la escuela. Dijo que era increíble». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Te gustó? Lo hice con limpiapipas. ¿Sabes qué? Los escorpiones brillan bajo luz ultravioleta. Es súper cool». Durante la siguiente hora, Daniela se encontró completamente inmersa en el mundo de una fiesta infantil. Ayudó a repartir pizza, organizó a los niños para los juegos, consoló a una niña que se había raspado la rodilla, y hasta terminó con pintura facial de mariposa en la mejilla cortesía de Mateo, quien insistió en que todos los adultos también debían participar. Rodrigo la observaba desde la distancia, coordinando con los animadores, pero sin perderla de vista. Había algo en la manera natural en que Daniela interactuaba con los niños que lo conmovía profundamente. No estaba forzando nada, no estaba tratando de impresionarlo, simplemente estaba siendo ella misma. Todo iba bien hasta que llegó Carolina.
La exesposa de Rodrigo apareció durante la piñata, vestida con pants deportivos y una coleta perfecta, claramente viniendo directo del gimnasio después de su turno en el hospital. Era alta, de piel clara, con rasgos definidos y una presencia que irradiaba autoridad profesional incluso en ropa casual. «Llegué apenas pude», anunció acercándose directamente a Mateo y abrazándolo. «Felicidades, mi amor. Perdón por no estar antes». Mateo la abrazó con fuerza. «No pasa nada, mami. Daniela me ha estado ayudando con los juegos». Carolina levantó la vista por primera vez y notó a Daniela, quien estaba sosteniendo el palo de la piñata para el siguiente niño en turno. La evaluó con una mirada rápida pero penetrante. «¿Daniela?», preguntó, y luego miró a Rodrigo con las cejas levantadas. Rodrigo se acercó rápidamente, claramente incómodo. «Carolina, ella es Daniela Contreras, Estamos saliendo». «Ah», fue todo lo que dijo Carolina, pero ese simple sonido estaba cargado de significado. Extendió la mano hacia Daniela con cortesía profesional. «Mucho gusto, soy Carolina Ruiz, la madre de Mateo». «Mucho gusto», respondió Daniela, estrechando su mano. Podía sentir la tensión en el aire como una corriente eléctrica. El resto de la fiesta transcurrió con una incomodidad palpable. Carolina se quedó, participando activamente en las actividades con Mateo, lo cual era su derecho como madre. Pero cada interacción entre ella y Rodrigo estaba cargada de una historia compartida que Daniela no podía entender completamente. Cuando llegó el momento del pastel, Mateo insistió en que tanto Carolina como Rodrigo estuvieran a su lado para las fotos. Daniela se quedó atrás, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. Desde su posición observó a la familia. El padre exitoso, la madre cirujana, el hijo brillante. Todos encajaban perfectamente en una foto que podría haber salido de una revista de estilo de vida. ¿Dónde encajaba ella en ese cuadro? Después de cantar las mañanitas y de que Mateo soplara sus velas, Carolina se acercó a Daniela mientras Rodrigo estaba distraído repartiendo el pastel. «Entonces, ¿cuánto tiempo llevan saliendo?», preguntó Carolina con tono casual, pero Daniela podía detectar la evaluación detrás de la pregunta. «Unas 3 semanas», respondió Daniela honestamente. Es pronto para conocer a Mateo, ¿no crees?» La voz de Carolina no era hostil, pero tampoco amigable. Era clínica. Daniela sintió una punzada defensiva, pero se mantuvo calmada. «Rodrigo me pidió ayuda con la fiesta porque tú no podías venir. No fue mi intención invadir». «No estoy sugiriendo que invadiste nada», aclaró Carolina, aunque su expresión decía lo contrario. «Solo me preocupo por mi hijo. Rodrigo es un buen padre, pero a veces no piensa las cosas completamente. Mateo se encariña rápido con las personas». «Entiendo tu preocupación», dijo Daniela, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No estoy tratando de reemplazarte ni de confundir a Mateo. Simplemente estoy aquí porque Rodrigo me lo pidió». Carolina la estudió por un momento más antes de asentir levemente. «Bien, solo asegúrate de que tus intenciones sean serias. Mateo ya pasó por suficiente con el divorcio. No necesita más inestabilidad». Antes de que Daniela pudiera responder, Mateo corrió hacia ellas con 2 platos de pastel. «Una para ti, mami, y una para ti, Dani. Es de chocolate, el mejor sabor del mundo». El diminutivo cariñoso que el niño había creado para ella hizo que el corazón de Daniela se encogiera y se expandiera al mismo tiempo. Miró a Carolina, quien claramente había notado el apodo también. La fiesta terminó a las 5 de la tarde. Los padres recogieron a sus hijos exhaustos pero felices y los animadores empacaron sus materiales. Carolina se despidió de Mateo con un abrazo largo, le dio un beso en la frente, a modo de despedida. A Rodrigo, con un educado «Nos vemos el próximo fin de semana», y se fue. Daniela ayudó a Rodrigo a recoger los regalos y llevarlos al auto. Mateo se había quedado dormido en el trayecto, agotado por toda la excitación.
Cuando llegaron al departamento de Rodrigo en Santa Fe, trabajaron juntos en silencio para llevar todo adentro sin despertar al niño. Una vez que Mateo estuvo en su cama, todavía con su corona de cumpleaños torcida, Rodrigo y Daniela se sentaron en la sala con una cerveza cada uno. «Gracias», dijo Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio. «Sé que hoy fue intenso. Carolina me advirtió básicamente que no lastime a Mateo», dijo Daniela sin rodeos, «y tiene razón en preocuparse». Rodrigo suspiró. «Carolina es protectora. El divorcio fue duro para Mateo, aunque tratamos de manejarlo lo mejor posible. Ella solo quiere asegurarse de que nadie más lo lastime». «¿Y tú?», preguntó Daniela, mirándolo directamente. «¿Qué quieres tú, Rodrigo?». Él dejó su cerveza en la mesa de centro y se giró hacia ella. «Quiero seguir conociéndote. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Pero también entiendo si hoy fue demasiado pronto. Ser parte de mi vida significa ser parte de la vida de Mateo, y eso es complicado». Daniela pensó en la advertencia de Carolina, en cómo Mateo ya la había llamado Dani con tanta naturalidad, en la complejidad de involucrarse con un hombre que venía con un paquete completo. Un hijo, una exesposa, responsabilidades que nunca terminarían. «Es complicado», admitió ella, «y estoy asustada, pero...». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «También he estado asustada desde que mi ex me engañó. He estado asustada de confiar, de abrirme, de volver a intentarlo. Y contigo, por primera vez en 2 años, siento que quiero ser valiente otra vez». Rodrigo tomó su mano, el mismo gesto que había hecho aquella primera noche bajo la lluvia. «No tengo que ser perfecto, y esto no tiene que ser perfecto. Solo tenemos que ser honestos el uno con el otro». «Honestidad», repitió Daniela. «Puedo hacer eso, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Si esto se pone muy complicado, si sientes que no está funcionando, me lo dices. No me dejes adivinar. No me hagas ser la otra pieza que no encaja en tu vida. Si vamos a hacer esto, lo hacemos de verdad, o no lo hacemos». «Trato hecho», dijo Rodrigo, y selló la promesa apretando su mano. Esa noche, mientras Daniela conducía de regreso a su departamento en la colonia del Valle, pensó en todo lo que había pasado. La fiesta, Mateo llamándola Dani, la evaluación calculada de Carolina, la honestidad cruda de Rodrigo. Estaba entrando en territorio desconocido, un mundo donde no solo estaba saliendo con un hombre, sino potencialmente convirtiéndose en parte de una unidad familiar compleja. Era aterrador y emocionante a partes iguales. Su teléfono sonó con un mensaje de Laura. «¿Cómo te fue en la fiesta infantil? ¿Sobreviviste?». Daniela sonrió y respondió: «Sobreviví, y creo que quiero seguir sobreviviendo esto». En su departamento, Rodrigo estaba acostado en su cama mirando al techo. Mateo, dormido en la habitación de al lado. Pensaba en Daniela, en cómo había encajado naturalmente en el caos de la fiesta, en cómo Carolina la había evaluado con esa mirada clínica que conocía tan bien. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez desde el divorcio se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, había espacio en su complicada vida para algo nuevo, para alguien que lo veía no solo como el CEO exitoso o el padre dedicado, sino como Rodrigo, el hombre que todavía estaba aprendiendo a equilibrar todo. 2 meses habían pasado desde el cumpleaños de Mateo, y la relación entre Daniela y Rodrigo había encontrado un ritmo propio. No era perfecto, ni parecía sacado de una película romántica. Era real, con todos sus altibajos, cancelaciones de último minuto cuando Mateo se enfermaba o cuando Rodrigo tenía crisis laborales y llamadas telefónicas a medianoche cuando ninguno de los dos podía dormir. Daniela había conocido mejor a Mateo en encuentros casuales. Una tarde de helado después de la escuela, un domingo en el papalote Museo del Niño,
donde el niño le explicó con entusiasmo excesivo cómo funcionaba cada exhibición interactiva, y varias cenas en el departamento de Rodrigo, donde ella y Mateo competían para ver quién podía hacer las mejores figuras con plastilina mientras Rodrigo cocinaba. Era un martes por la noche cuando todo se complicó de una manera que ninguno anticipó. Daniela estaba en su departamento, preparando una presentación para un cliente importante cuando su teléfono sonó. Era Rodrigo, pero su voz sonaba diferente, tensa y preocupada. «Dani, necesito tu ayuda. Es una emergencia». Su estómago se tensó inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Está bien, Mateo?» «Físicamente sí, pero acaban de llamar de la escuela. Mateo se metió en una pelea con otro niño. Nunca había hecho algo así. Tengo una junta crucial con inversionistas en 20 minutos que no puedo cancelar. Vale millones para la empresa. Carolina está en cirugía y no puede salir del hospital. ¿Podrías ir tú a recogerlo? Sé que es mucho pedir, que no es tu responsabilidad, pero no sé a quién más llamar». Daniela sintió un remolino de emociones. Miedo por Mateo, nerviosismo por la responsabilidad que Rodrigo le estaba pidiendo asumir, y una vocecita en su cabeza que le recordaba la advertencia de Carolina sobre involucrarse demasiado rápido. Pero cuando pensó en Mateo, en ese niño brillante de ojos cafés que le había enseñado sobre escorpiones fluorescentes y que se emocionaba contándole sobre sus videojuegos favoritos, no dudó. «Dame la dirección de la escuela. Voy para allá». El Colegio Americano del Pedregal era una escuela privada imponente con jardines perfectamente cuidados y seguridad estricta. Daniela se identificó en la entrada, explicando que venía en representación de Rodrigo Castellanos, y fue escoltada a la oficina de la directora. Mateo estaba sentado en una silla afuera del despacho, con la cabeza gacha y un labio ligeramente hinchado. Cuando vio a Daniela, su expresión fue una mezcla de alivio y vergüenza. «Dani», dijo en voz baja, «¿dónde está mi papá?» Ella se arrodilló frente a él, examinando su labio con preocupación. «Tu papá tenía una junta muy importante que no podía cancelar. Me pidió que viniera. ¿Estás bien? ¿Te duele?» Mateo negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho. No quería meterme en problemas». Antes de que Daniela pudiera responder, la puerta del despacho se abrió y apareció la directora, la maestra Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años con gafas y expresión seria. «¿Señorita Contreras?», preguntó, verificando su identificación. «¿Es usted familiar de Mateo?» «Soy la pareja de su padre», respondió Daniela, sin estar completamente segura de cómo definirse. «Rodrigo Castellanos tenía una emergencia laboral y me pidió que viniera». La directora asintió, aunque su expresión mostraba cierta desaprobación. «Entiendo. Por favor, pasen». Dentro del despacho, la directora les explicó la situación. Mateo se había peleado con un compañero llamado Bruno durante el recreo. Según los testigos, Bruno había estado molestando a Mateo durante días, burlándose de él, diciendo que su familia estaba rota porque sus padres estaban divorciados. Ese día, Bruno había llevado las burlas más lejos, diciendo que la mamá de Mateo lo había abandonado por su trabajo y que por eso su papá estaba buscando una mamá de reemplazo. Mateo había reaccionado empujando a Bruno, y el otro niño había respondido con un golpe. La pelea fue breve pero intensa antes de que los maestros los separaran. «Esto es muy serio», dijo la maestra Mendoza. «El Colegio Americano tiene una política de tolerancia cero con la violencia. Tanto Mateo como Bruno están suspendidos por 3 días». Daniela miró a Mateo, quien tenía la cabeza agachada, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Su corazón se partió al ver la vulnerabilidad del niño. «Maestra Mendoza», dijo Daniela cuidadosamente, «entiendo que las reglas son importantes, pero ¿también van a abordar el bullying que claramente Mateo ha estado sufriendo?» La directora se puso rígida.
Señorita Contreras, aprecio su preocupación, pero este es un asunto interno de la escuela. Ambos niños serán disciplinados por igual. Con todo respeto, continuó Daniela, manteniendo un tono firme pero profesional. Un niño que ha sido acosado durante días y finalmente reacciona no es lo mismo que el niño que inició el acoso. Mateo claramente necesita apoyo, no solo castigo. ¿Tiene la escuela un protocolo para manejar el bullying? La maestra Mendoza la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. No estaba acostumbrada a que cuestionaran sus decisiones. Tenemos protocolos muy claros, señorita, y le aseguro que se manejarán ambas situaciones apropiadamente. Daniela quería decir más, quería defender a Mateo con más fuerza, pero se dio cuenta de que estaba pisando terreno delicado. No era la madre del niño, no tenía autoridad legal, y presionar demasiado podría empeorar las cosas. Entiendo, dijo finalmente. ¿Cuándo puede regresar Mateo a clases? Después de 3 días de suspensión, y solo después de una reunión con ambos padres y un compromiso escrito de buen comportamiento. Daniela asintió y salieron del despacho con Mateo. En el auto, el niño finalmente rompió en llanto completo. Lo siento, Dani, lo siento mucho. Ahora mi papá va a estar enojado y mi mamá también, y todos van a pensar que soy malo. Daniela detuvo el auto en un estacionamiento cercano y se giró hacia él. Oye, mírame, no eres malo, Mateo. Lo que hiciste no estuvo bien. Pelear nunca es la respuesta correcta. Pero entiendo por qué lo hiciste. Ese niño, Bruno, te estaba lastimando con sus palabras. Dijo que mi mami no me quiere porque trabaja todo el tiempo. Sollozó Mateo. Y dijo que tú solo estás con mi papá porque quieres su dinero y que vas a irte como todos los demás. Las palabras del niño golpearon a Daniela con una fuerza inesperada. No solo el dolor que Mateo estaba sintiendo, sino también las inseguridades que esas crueles palabras de otro niño habían tocado en ella misma. ¿Era eso lo que todos pensaban? ¿Que era una oportunista tratando de aprovecharse de Rodrigo? Mateo, dijo ella con voz suave pero firme, tu mamá te ama muchísimo. El hecho de que trabaje mucho no significa que no te quiera. Ella salva vidas en el hospital. Eso es muy importante. Y sobre mí hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estoy con tu papá porque me gusta quién es como persona. Y me caes muy bien tú también. No estoy aquí por dinero ni por ninguna otra razón que no sea genuina. ¿De verdad?, preguntó Mateo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «De verdad», confirmó ella. «Pero necesito que entiendas algo importante. Cuando alguien dice cosas hirientes, tienes derecho a sentirte mal, a enojarte incluso. Pero usar tus manos para pelear solo empeora las cosas. La próxima vez que alguien te moleste, ven con un adulto. Con tu papá, con tu mamá, con un maestro, incluso conmigo si necesitas. ¿De acuerdo?» Mateo asintió lentamente. «¿No le vas a decir a mi papá?» «Tengo que decirle, Mateo. Pero no porque quiera que te metas en más problemas, sino porque tu papá necesita saber lo que está pasando para poder ayudarte». Cuando llegaron al departamento de Rodrigo, ella preparó un chocolate caliente para Mateo y le puso una bolsa de hielo en el labio. El niño se quedó dormido en el sofá poco después, exhausto emocionalmente. Daniela llamó a Rodrigo y le explicó todo. Podía escuchar la tensión en su voz, la frustración de no haber podido estar ahí para su hijo. «Voy para allá en cuanto termine esta junta», dijo él. «Gracias, Dani. Gracias por estar ahí para él». Pero cuando Carolina llamó una hora después, la conversación fue muy diferente. «¿Quién te dio permiso para representarnos en la escuela?», preguntó Carolina sin preámbulos, cuando Daniela contestó el teléfono de Rodrigo por error, pensando que era él llamando de vuelta. «Carolina, yo solo...» «Daniela, aprecio que hayas ayudado, pero Mateo no es tu responsabilidad. Eres la novia de Rodrigo, no su madre. No deberías haber ido a esa escuela sin consultarme primero a mí». Daniela sintió una mezcla de indignación y comprensión. «Rodrigo me llamó desesperado.
Tú estabas en cirugía, él tenía una junta crucial. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejar a Mateo solo en la escuela. Pudiste haber llamado a la madre de Rodrigo, a algún familiar, a alguien que realmente sea parte de esta familia. Las palabras dolieron más de lo que Daniela quería admitir. Tienes razón, dijo finalmente con voz controlada. No soy parte de la familia, solo soy alguien que se preocupa por Mateo y que quiere ayudar. Hubo un silencio en la línea. Cuando Carolina habló de nuevo, su tono era ligeramente más suave. Mira, sé que no eres una mala persona, y Mateo claramente te aprecia, pero esto es complicado. Rodrigo y yo hemos establecido ciertos límites sobre cómo manejamos la crianza de nuestro hijo. Y tú estás cruzando esos límites, probablemente sin siquiera darte cuenta. Entonces, dime cuáles son los límites, pidió Daniela, porque aparentemente estoy navegando a ciegas aquí. No quiero causar problemas, Carolina. Solo quiero estar con Rodrigo, y él viene con Mateo, y eso significa que inevitablemente voy a estar involucrada en ciertas situaciones. Los límites son estos, dijo Carolina con tono clínico, como si estuviera dando instrucciones médicas. Rodrigo y yo somos los únicos que tomamos decisiones importantes sobre Mateo, no su novia del momento, no importa qué tan buenas sean sus intenciones. Novia del momento, repitió Daniela, sintiendo el aguijón de las palabras. No te ofendas, pero Rodrigo ha estado divorciado 3 años y esta es la primera persona que presenta a Mateo. No sé si esto es serio o si eres solo una fase. Y hasta que sepa que eres permanente, necesito proteger a mi hijo de encariñarse demasiado con alguien que podría desaparecer. La honestidad brutal de Carolina dejó a Daniela sin palabras. Antes de que pudiera responder, escuchó la llave en la puerta. Rodrigo había llegado. Rodrigo acaba de llegar, dijo Daniela. Te paso con él. Rodrigo entró con expresión preocupada. Fue directo a ver a Mateo dormido en el sofá y luego tomó el teléfono. Daniela se alejó para darles privacidad, pero podía escuchar fragmentos de la conversación tensa. Cuando Rodrigo colgó 20 minutos después, se veía agotado. Se sentó en el sofá junto a Daniela y se frotó la cara con las manos. Carolina está molesta, dijo innecesariamente. Lo sé, tiene razón en estarlo, me involucré demasiado. No. Rodrigo tomó su mano. Hiciste exactamente lo que te pedí. El problema es que Carolina y yo nunca hablamos sobre qué hacer si yo empezaba a salir con alguien seriamente. Establecimos reglas para nuestro coparentaje, pero nunca consideramos añadir a otra persona a la ecuación. ¿Soy seria?, preguntó Daniela en voz baja. Carolina me llamó tu novia del momento. ¿Es eso lo que soy? Rodrigo la miró directamente a los ojos. No, no eres del momento. Eres la persona con la que quiero estar, la persona en la que confío, la persona que espero que quiera quedarse. Pero no hemos hablado de esto realmente, señaló Daniela. Llevamos 2 meses saliendo, Rodrigo. Hemos tenido citas, pasado tiempo juntos, conocido a Mateo de manera informal, pero nunca hemos hablado sobre qué es esto exactamente, hacia dónde va. Tienes razón, admitió él. He estado tan enfocado en asegurarme de que Mateo esté bien, de que mi empresa funcione, de equilibrar todo, que no me he detenido a tener las conversaciones importantes contigo. Daniela respiró profundamente. Entonces, tengámosla ahora. ¿Qué quieres de esto, Rodrigo? ¿De nosotros? Él no respondió inmediatamente. Se levantó, caminó hacia la ventana que daba a las luces de Santa Fe brillando en la noche, y finalmente se giró hacia ella.